pueblo que está aquí presente, aquellos que nos pueden ver a la distancia, bendíceles también en esta noche a través de la palabra. Que la palabra, como dice ella misma de sí, que es viva y eficaz, esta noche sea viva para hablarnos a nosotros y sea eficaz para tratar con cada vida. Sea eficaz tu palabra para tratar con la necesidad del hermano. Sea eficaz, Señor, para tratar con aquella persona que a lo lejos nos ve. Espíritu de Dios, obra de una manera especial en esta hora. Toma mi vida, mi corazón, para poder compartir con gozo, con alegría, con disposición el mensaje de tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Gracias, gracias Dios, gracias Señor. Bien, amados hermanos, tomen asiento por favor en esta hora. Gloria a Dios para siempre. Y vamos a hablar en esta noche bajo el tema: nuestro Dios es grandioso. ¿Cómo es el tema esta noche? Pero dígalo como que de verdad para usted Dios es grandioso. ¿Cómo es el tema? ¿Sabe que meditaba anoche un momento antes de acostarme, ya en la madrugada, en el tiempo de la palabra de Dios, y decía que definitivamente nosotros, y reflexionaba un poco de lo que compartíamos el martes, y que suele pasarnos que sabemos que tenemos un Dios grande y poderoso, porque creo que lo sabemos, ¿verdad? Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, vemos un Dios todopoderoso. Es más, Él dice de sí mismo, y queda registrado lo que leíamos en Apocalipsis capítulo 1 versículo 8, dice: yo soy el alfa y la omega, yo soy el principio y el fin. Y dice ahí, dice el Señor, para que no quepa duda de quién es el que está hablando. Y dice el que es decir, que todo lo anterior a lo que pudo haber vivido el escritor, todo eso Dios se lo atribuye. Y dice el que era, el que es en el momento, el que era, todo lo que había pasado y lo que ha de venir, es decir, todo el futuro está en sus manos. ¿Por qué? Porque en la última parte de este versículo dice: porque es todopoderoso. Pero sabe, suele pasarnos que aunque sabemos esto y aunque leemos esta parte de la escritura, pues de repente nos sentimos tristes, acomplejados, achicopalados, como decimos coloquialmente, o nos sentimos enfrentados a la duda, a la incredulidad, o de repente cuestionamos el asunto de fe en el cual nosotros hemos creído, y comienzan a sucedernos cosas extrañas, como que ¿cómo puedo yo mismo intentar salir de una situación? ¿O cómo puedo yo mismo ayudarme? ¿O cómo puedo yo mismo buscar el recurso para tratar de hacer lo que considero Dios no ha podido hacer por mi vida? Y pensaba y reflexionaba en esto y decía, definitivamente, para poder decir que nuestro Dios es grandioso, y cuando hablamos de grandioso podemos decir o utilizar un significado que encontré que es sobresaliente, es decir, que sobrepasa todas las cosas. La palabra de Dios dice que nuestro Dios sobrepasa nuestro entendimiento, es decir, no podemos comprenderlo. Y también en esta definición dice que es magnífico, es decir, que merece la alabanza, que lo merece todo. Y para poder entender que nuestro Dios es grandioso, creo que hay tres cosas importantes en las cuales nosotros debemos meditar en esta noche. Número uno, que hay que creer. Número dos, que hay que experimentar definitivamente. Y número tres, hay que tener presente. Les reitero, para poder nosotros decir o para llegar a la conclusión que nuestro Dios es grandioso, debemos, dos puntos. Número uno, creer. Número dos, experimentar. Y número tres, tener presente. Quiero comenzar por creer. Si usted va a Hebreos capítulo 11, el versículo 1, ya esto no lo sabemos de memoria, quizás muchos acá lo tenemos presente en nuestra cotidianidad, en nuestra vida diaria, pero vale la pena resaltarlo. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Puede usted leerlo en voz alta?
Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, que para nosotros considerar que Dios es grandioso, que Dios es todopoderoso, que Dios es el alfa y la omega, que Dios es el principio y el fin, debemos tener certeza. Y cuando acá dice certeza de lo que se espera, es decir, esperamos en Dios. ¿Sí o no? Esperamos en Dios. ¿Usted espera en Dios? Dice una canción hermosa, espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación y Dios mía, inspirada en uno de los salmos de David. Esperamos en Dios. Bueno, yo espero en Dios, ¿verdad? Yo espero en Dios. Esa es pues mi fe. Mi fe, es decir, tengo certeza que espero en Dios. Dice la convicción de lo que no se ve. Tenemos convicción de Dios, pero no lo vemos. Pero tenemos convicción, pregunto yo. ¿Usted tiene convicción de que Dios es real? ¿Usted tiene convicción que Dios es un Dios vivo? Porque si no tiene convicción de esto, si no tiene convicción de la palabra de Dios, si no tiene convicción de Dios, ¿cómo levantar las manos y decir, Dios, tú eres grandioso? Pues serían solo palabras. Y que cuando lleguen a ser pesadas esas palabras, o cuando lleguen a ser probadas esas palabras, pues hermano, como que se las lleva el viento. Porque si no hay una convicción, es decir, si no estamos anclados a lo que hemos creído, pues difícilmente vamos a poder considerar a nuestro Dios como un Dios grande. Si no tenemos una convicción de que aunque no le vemos, le podemos sentir, le podemos experimentar, le podemos vivir a Él, ¿cómo poder considerarlo todopoderoso? Por eso dice Hebreos capítulo 11 versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que ¿qué? Que le hay. Y que ¿qué pasa con ello? Que es galardonador de los que le buscan. Vuelvo y reitero, nuestro Dios es grandioso. Y todos dijimos amén. Y yo les dije, reiteremos, nuestro Dios es grandioso. Y todos dijimos, nuestro Dios es grandioso. Pero sabe que si no tenemos fe, y acabamos de hablar de la fe, si no tenemos esa convicción, si no tenemos esa certeza, es imposible agradarle. ¿Sabe? Es posible llevar una vida correcta. Es posible, sin tener fe, ser una persona que no diga mentiras. Es posible. Es posible tener buenas obras sin tener fe. Es posible llevar una vida, digo yo, de admirar ante los hombres sin tener fe. De hecho, hay muchas personas que inspiran a otras y no tienen fe. Simplemente tienen una capacidad sobresaliente de todos los demás. El ciclista de moda, por ejemplo. Entonces están en el Tour de Francia y todos hablan de Nairo Quintana. Entonces Nairo Quintana inspira a muchas personas, a pesar de que es una persona, ¿cierto?, bajita y demás, pero tiene una cualidad sobresaliente y puede inspirar a alguien. Pero no quiere decir que tenga fe, para nada. No, porque el asunto de la fe, o el tema de la fe, no es para yo ser grande, o para tener riquezas, o para vivir siempre alentado, o para vivir siempre con una sonrisa en la cara. No, el tema de la fe es para agradar a Dios. Es para poder agradar a Dios. Porque si yo hago algo sin fe, lo hago porque el pastor me dijo, porque el líder me dijo, porque es que todos se comportan así, es que en la iglesia todos se visten así, vistámonos así. No hay fe, no sirve para agradar a Dios todo lo que hagamos si no hay fe. Luego, por eso el escritor dice, sin fe es imposible. Es decir, si yo no tengo la certeza o la convicción que lo que hago, que lo que vivo, que lo que experimento es para la gloria de Dios, proviene de Dios, viene de Él, lo recibo de Él, pues hermano, ¿cómo agradarle a Él?
¿Cómo poder yo sentarme al comedor y decirle gracias Dios porque este alimento me lo diste? Proveíste el alimento. Si yo no tengo fe, hermano, pues se vuelve en un cumplido, como digo tanto a veces de las oraciones, ¿verdad? Uno se sienta al comedor y nadie prueba hasta que oremos. La pregunta es, bueno, ¿y la oración lleva fe? Es decir, está convencido y tiene la certeza que ese arroz y ese huevito y esa changuita se la dio el Señor. ¿Tiene convicción? ¿Tiene certeza de eso? Ora por cumplir el cumplido, porque si no oro me indigesto. No, yo creería que no debería pasar eso. Creería yo, porque dice la palabra de Dios es que sin fe es imposible. Es decir, es imposible yo darle gracias a Dios por algo de lo cual no tengo la certeza y la convicción de que lo recibí de Dios. Por eso, para poder concluir y para poder llegar a decir que nuestro Dios es grandioso, necesitamos creer en Dios y en su obra grandiosa. De lo contrario, no es posible agradarle, no es posible conocerle, no es posible experimentarle, no es posible adorarle, no es posible alabarle. Será posible cantar, será posible venir al culto, será posible venir a la iglesia y hacer muchas otras cosas que dentro de la vida cristiana se puedan hacer, pero no será posible agradarle, contemplarle. No será posible tener una convicción de que nuestro Dios es grandioso, que nuestro Dios es todopoderoso, que nuestro Dios es digno de la alabanza. ¿Y esto por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Pues hermano, es el punto de partida, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para creer si cuestiono la creación? ¿Cómo hacer para creer en Dios si cuestiono que me dio dolor de cabeza? Y es que a mí no me puede dar dolor de cabeza porque yo creo en Dios. Y ya mi fe se claudica, se mete en un pantano porque me sucedió algo como eso, ¿verdad? Y suele pasar, hermano, en esta vida. Hermano, he conocido cosas, testimonios, y como en alguna ocasión creo el pastor también nos comentaba de una persona que no, una ancianita que no hacía el aseo de la casa porque el Señor le iba a mandar ángeles que le barrieran y le trapearan la casa. Me dice, bueno, sí, tenía demasiada fe, digo yo, no sé, pero a veces nos vamos al extremo de considerar que nuestras propias cosas o nuestra cotidianidad se debe ver siempre impactada, no sé, porque vengan ángeles o porque ocurran cosas, no sé, de extraterrestres y cosas así. Pero cuando llega el momento de confiar en algo tan pequeño, ahí sí cuestionamos. Entonces tenemos fe para que vengan los ángeles y barran y trapeen la casa, pero no tenemos fe para creer que el Señor nos va a salvar. Porque se habla hoy en día tanto de fe y de prosperidad, y la fe para sanar, y la fe para recibir dinero, y promesas y la cosa. Pero nos cuesta y cuestionamos la fe para recibir perdón de pecados, ¿verdad? Y hay personas que creen en que, vuelvo y digo, que ángeles van a descender y barrer y trapear, pero no son capaces de tener fe para decir al Señor, perdona mis pecados. Y cargan siempre con la maldición del pecado. Pero creen, y uno dice, pero él dice que tiene fe, pero ¿tiene fe para qué? ¿Tiene fe en qué? La fe dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír, porque podemos tener confianza de alguien, podemos tener autoconfianza, pero si queremos fe, la fe proviene de oír. Y dice que el oír, es decir, lo que escuchamos, que hace que haya fe, debemos escucharlo de la palabra de Dios. Es lo que dice la palabra en Romanos 10:17, si lo quiere mirar. Pero volviendo al tema de Hebreos 11:6, dice, porque es necesario que el que se acerca crea que le hay. No que va a venirle a hacer el oficio de la casa, crea que hay Dios en los cielos.
Crea que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, como dice Génesis 1, y crea hasta el último versículo de Apocalipsis. Si somos capaces de creer eso, de tener convicción en eso, entonces seremos galardonados por haber buscado a Dios mediante la fe. Eso es lo que dice Hebreos 11:6, y que es galardonador de los que le buscan. Por eso dice Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si alguien cuestiona este versículo de la palabra de Dios, mire, por más iluminada que sea la mente, por más docto que sea el científico, el físico, el químico, el matemático y cualquier otra ciencia exacta que pueda hablar de otra teoría diferente a la que dice Génesis 1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hermano, va a ser complicado aquel hombre, aquella mujer, considerar agradar a Dios. Por eso no puede caber, y no voy a hablar de teorías y demás porque daría un tema completo para tratar ese tema, pero por eso no puede caber una evolución teísta. Por eso no puede caber una evolución acomodada a 2 o 3 versículos y solo cogiendo unos pedacitos para tratar de encajar una teoría evolutiva. ¿Por qué? Porque si nosotros cuestionamos el primer versículo, hermano, si cuestionas el primero, ¿cómo vas a hacer para creer todo lo demás? Por eso, si nosotros decimos que nuestro Dios es grandioso, tenemos que creer, hermano. Tenemos que creer. Y dice la Escritura que el que quiere seguir a Jesús, niéguese a sí mismo. Es decir, por más consideraciones que hayan en la mente, ¿sabe? Habrá que negarnos para tener convicción, para tener certeza de lo que Dios es, para poderle agradar a Él. ¿Está usted comprendiendo en esta noche? Porque los veo callados. Pero bueno, yo sé que sí. Pero si nosotros vamos a cuestionar a Dios de principio a fin, hermano, pues no habrá un asunto de fe. No habrá una certeza para saber lo que Él es. No habrá una convicción para recibir lo que Él quiere entregarnos y con lo cual Él quiere galardonarnos, porque eso es lo que dice Hebreos 11:6. Y sabe, creer es vivir la experiencia de identificarnos con el Creador. Vuelvo y le reitero, creer es vivir la experiencia de identificarnos con el Creador. Esto es lo que dice Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. A lo cual el salmista en el Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Dice, lámpara es a mis pies. Es decir, se coloca Él en el escenario de creer. Él dice, la palabra de Dios en cuanto a mí es lámpara. Es decir, en cuanto a mis pies, en cuanto hacia donde yo me direcciono, en cuanto a mis decisiones, a mis determinaciones, a lo que concierne conmigo como persona, es lámpara la palabra de Dios. Pero en cuanto al entorno, hacia donde debo moverme, sigue diciendo que es lumbrera mi camino. Es decir, Él es capaz de identificar que la palabra de Dios trata con Él, y la misma palabra de Dios es capaz de crear en Él un entorno acorde y conforme el propósito de Dios. Por eso cuando usted lee, y qué bueno, hermano, no leer la palabra de Dios ahí de pasadita. Por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es decir, en cuanto a mí, a mis pies, es decir, en cuanto a mí como persona, ella es lámpara, y en cuanto a mi entorno es lumbrera. Es decir, enciende, me da claridad hacia dónde debo moverme. Y esto de que Dios está tratando conmigo y trata con mi entorno nos lleva a tener una conclusión de que nuestro Dios es grandioso. Porque si nosotros volvemos a Génesis 1, hermano, mire, ¿quién puede crear una florecita, por pequeña que sea? ¿Quién de nosotros puede crear una florecita? ¿O un pajarito? Ella puede crear.
¿verdad? Como para cuestionar algo más de ello. Y creo que experimentar nosotros o llevar una experiencia de identificarnos con el Creador, de tener nosotros una paridad, es decir, de tener un acercamiento con Él, nos lleva a decir siempre, y nos conducirá esto de creer a decir una y otra vez: nuestro Dios es grandioso. Porque quien crea que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, cuando estaba desordenada y vacía, cuando no había nada, y vemos lo que vemos, pues cómo no decir: oh Dios, cómo no he de alabarte, si aún la misma naturaleza habla de ti, si la misma naturaleza cuenta de lo que tú haces. Amén. Y dice el segundo punto que habrá que experimentar. Ya hablamos de creer, para concluir, que nuestro Dios es grandioso. Hablamos de creer, pero ahora vamos a hablar de la experiencia. Hablar de la experiencia, hermano, creo que es el punto confrontante, ¿verdad? Porque creer, bueno, a veces uno dice: si me motivan, pues yo hasta digo que sí, ¿verdad? Como cuando uno está aprendiendo a nadar y le dicen: láncese al río o a la piscina, tranquilo, no le va a pasar nada, y todos le hacen barra: láncese, láncese, láncese. Y uno: ¿será que sí? ¿Será que no? Y se lanzó, y de repente pues practica y practica y aprendió a nadar. ¿Sabe? Creer a veces que uno puede lograr algo, bueno, la motivación de los demás y las ganas que otros le echen lo pueden llevar a uno a creer y decir: bueno, pero es que esto de creer tiene que ser confrontado con la experiencia. ¿Cuál es la experiencia que tenemos para decir nosotros que nuestro Dios es grandioso? Porque vuelvo y pregunto: ¿usted cree que nuestro Dios es grandioso? Si usted dice amén, y si usted dijo al comienzo de este mensaje que nuestro Dios es grandioso, es porque tienes una experiencia por la cual decir que Él es grandioso. Y si hay alguien que no la tiene, pues le informo de una vez: prepárese, porque la debes tener. Tarde que temprano debes tenerla. Y para hablar de esto, quiero hablar del pueblo de Israel. Éxodo capítulo 14. Los israelitas cruzan el Mar Rojo. Los israelitas, historia bíblica, usted sabe, llegaron a Egipto, se asentaron en Egipto, allí crecieron, se fortalecieron, y de repente el faraón quiso esclavizarlos. Dios levanta a Moisés, prepara a Moisés para que sea el líder de este pueblo, porque el pueblo de Dios no puede estar esclavo. El pueblo de Dios no puede estar esclavo. Amén. El pueblo de Dios no puede estar esclavo, hermano. Y Dios prepara a este líder para sacar al pueblo de Dios. Y dice el versículo 14 que cuando ya este líder, o en obediencia a Dios, comienza a caminar, saca al pueblo de la tierra de Egipto, y de repente llega y se enfrenta con que hay un mar que tiene que cruzar para poder llevar al pueblo hacia donde Dios había dicho. Atrás vienen los ejércitos de Faraón. Y comienza el asunto de la experiencia. Moisés creyó, pero si no hubiese creído, no estaría allá frente al Mar Rojo con todo el pueblo detrás, ¿verdad? Creyó. Dios fue evidente para con Moisés, porque hubo señales allá en la tierra de Egipto que finalmente llegaron y llevó a Faraón a tomar la decisión de: suelta a ese pueblo. Es decir, hubo evidencias sobre las cuales Moisés creyó para estar donde estaba. Pero ahora se enfrenta con una situación que para él era novedosa. Estoy frente al mar, detrás vienen siguiendo los ejércitos de Egipto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Dice el versículo 10: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron ¿en qué? En gran manera, y clamaron a Jehová. ¿Por qué clamaron a Jehová? Porque creían, pero tenían que vivir una experiencia. Es decir, ellos sabían que Dios podía ayudarlos,
Bueno, y esa era la promesa de Dios. Podía Dios ayudarlos. ¿Y ahora qué pasaba con ellos? Pues bueno, tienen que pasar una experiencia para poder tener presente de lo que Dios es y de lo que Dios puede hacer. Entonces, cuando claman, en ellos se ve la intención de que creemos en Dios. Pero si usted lee detenidamente, este pueblo hasta maldijo el momento en el cual estaban ahí, porque le dicen a Moisés: luego en Egipto no habían tumbas para que nos enterrasen. ¿Para qué nos trajo acá? O sea, clamaron a Jehová, está bien, clamamos, creemos en Jehová, pero después cuando nada pasaba, bueno, ya como que no creemos tanto y cuestionamos más bien y le decimos: oiga, Moisés, ¿qué pasó? ¿Cuál era el plan? Tenías un plan B, un plan C, porque tienes que activarlo ya. Vienen y nos van a acabar. ¿Qué vamos a hacer? Dice el versículo 13: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Y de nuevo entra el que yo creo. Entra Moisés a alimentar la confianza del pueblo y a decirle: tranquilos, el Señor, nuestro Dios, Jehová nos salvará, y esos que ustedes ven a la distancia jamás los van a volver a ver. Pero todavía está creyendo. No ha experimentado él, está creyendo. Y dice el versículo 14, una promesa hermosa: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y vuelvo y digo, estaba Moisés alentando desde la parte que él creía. Él tenía una convicción, él tenía una certeza. Probablemente el pueblo ya estaba claudicando en su fe, pero Moisés tenía convicción, tenía fe, tenía confianza en que Dios iba a hacer algo. Pero tenían que vivir la experiencia para concluir lo que Dios hace. Y por eso cuando usted salta al versículo 27, dice: entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Ya había pasado el pueblo de Israel. Recuerde que la historia bíblica dice que se abrió el mar y el pueblo de Israel pasó. Y para que se cumpliese esto de que Jehová peleará por vosotros, ahí estaba. Y para que se cumpliese eso de lo que habló Moisés en el versículo 13, que dice: nunca más los veréis para siempre. Entonces Dios dice que toma el mar con toda su fuerza y quedan los egipcios en medio del mar. Y el versículo 30 dice: así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. ¿Esto para qué? Hablar de la experiencia, hermano, hermana, debe ponernos a reflexionar y decir: yo tengo fe en algo. Hay personas que dicen: yo tengo fe que Dios me va a sanar, yo tengo fe que Dios va a proveerme una casa. He escuchado personas que oran en fe, creyéndole a Dios que les puede dar una vivienda digna para su familia. He escuchado personas con fe diciendo: mis hijos llegarán a la iglesia, mis hijos abandonarán el pecado, los vicios y la droga. Pero tendrá que haber una experiencia para llegar a concluir que quien lo hace es Dios y no es la motivación de nosotros. Tendrán que pasar cosas, hermano, que nos van a hacer probar la fe, que nos van a hacer probar la confianza, para llegar a nosotros medir qué es lo que tenemos, qué es lo que creemos, qué es lo que decimos, qué es lo que hablamos. Porque para que este pueblo dijese, o en la escritura quedase registrado lo que dice Éxodo 14:30, que así salvó Jehová aquel día a Israel, es porque hubo una evidencia. Más que creer, hubo un momento en el cual tenían que experimentar eso que habían hablado, eso que habían clamado y que estaban cuestionando, eso que Moisés había dicho y probablemente tenía temor que no pasara. Dice el versículo 30, finalmente así salvó Jehová, es decir, así lo hizo Dios. Y
cuando nosotros creemos y cuando nosotros le colocamos fe a eso, pues tendrá que venir el momento de la experiencia. Tendrá que venir el momento quizás de la enfermedad para considerar a Dios como nuestro sanador. Tendrán que venir momentos quizás de apretones económicos y financieros para considerar que Dios es el proveedor. Tendrá que venir un momento en el que quizás no tengamos trabajo para levantar los ojos a los cielos y decir: tú, de ti, Señor, vendrá mi socorro, vendrá mi ayuda, vendrá mi provisión, vendrá el pan del cual me alimento cada día. Tendrá que haber una experiencia por la cual decir: en cuanto he creído, yo he visto. Y tendrá que haber una experiencia para que Dios diga: así he hecho con esta persona, así hago con esta familia, así hago con este joven, así hago aún con este niño. Y tiene que haber una experiencia de la cual se diga, de la cual nosotros digamos: así me salva Jehová, así me salvó Dios del mundo y del pecado, así me salvó Dios cuando iba directo a la muerte, así me salvó Dios cuando quizás ibas a accidentarme en el carro, en la moto, en la bicicleta, qué sé yo. Pero tiene que haber una experiencia, hermano, hermana. De lo contrario, no habrá un registro en nuestra vida y en nuestra experiencia con Dios por la cual decir: así hace Dios. Nos quedaremos solo en: así puede hacer Dios. Y entre el así puede hacer Dios y el así hace Dios, hay una experiencia de por medio. ¿Sabe? Nuestra vida de fe consiste en que así puede hacer Dios. Eso es fe. Dios puede sanar al enfermo, Dios puede libertar al cautivo. Pero llegar a decir: Dios me sanó, eso es otra palabra. Llegar a pararme y decir: es que Dios me libertó de esto, eso es otro asunto. ¿Está usted comprendiendo? Y entre las dos partes, hermano, hay una experiencia que para algunos puede ser dolorosa, que para algunos los puede llevar al límite, que, como decíamos el martes mientras reflexionábamos en la palabra de Dios, a muchos quizás les censurarán y les gritarán: ¿dónde está el Dios en el cual has creído? ¿Por qué te tiene así de mal? Amén. Tú sonríe y di: yo estoy en una experiencia con Dios. Está bien, no tengo trabajo, pero estoy con una experiencia con Dios. Está bien, estoy pasando una situación difícil, pero tengo una experiencia con Dios. Porque sabe, el resultado de la experiencia, el resultado del momento difícil, el resultado de vivir un asunto con Dios personalmente, un asunto con la enfermedad de frente, un asunto con el problema de frente, y mantenernos en fe nos llevará finalmente a decir: así lo hizo Jehová conmigo, así lo hizo Dios con mi familia, así lo hizo Dios con mis hijos. Y vuelvo y digo, es diferente quedarnos parados nosotros diciendo: así lo puede hacer Dios. Porque el día que venga la experiencia, el día que venga el asunto de la experiencia, pues si vamos a salir corriendo, hermanos, nos vamos a quedar siempre en el lado de: lo pudo haber hecho Dios, lo podía haber hecho Dios. ¿Sabe? No tengamos temor a vivir la experiencia, porque es uno de los tres elementos que, a la luz de la palabra, considero nos llevarán a decir que nuestro Dios es grandioso. Y quiero tocar el tercer punto, que es tener presente, es decir, no olvidar, porque el hecho de olvidar genera incredulidad. Recuérdelo y téngalo presente. El hecho de olvidar genera incredulidad. Si usted va a Deuteronomios capítulo 6, versículo 10, siguiendo con la historia del pueblo de Israel, dice la palabra de Dios: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste,
y casas llenas de todo bien, versículo 11, que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Versículo 12, leámoslo todos a una sola voz. Cuídate. Cuídate. Cuidémonos. Y vuelvo y reitero, porque el hecho de olvidar genera incredulidad. Y no es la incredulidad de que no pasó el evento, sino de quién provino. ¿Verdad? Porque alguien puede, casos de estos hermanos hemos conocido, en toda mi vida he conocido muchos casos. Personas que, bueno, Señor, dame un carro y dame un carro. Después consiguen el carro y se la pasan paseando, no vuelven a la iglesia. Dios les proveyó el carro porque oraban en fe, diciendo que Dios les diera un carro. Dios les dio un carro. Resulta y pasa que después, con los años, no, es que yo he trabajado duro, es que me he partido allá el hombro para poder tener el carro. Es decir, no se niega que se consiguió algo, no se niega que pasó algo. Y el tema de la incredulidad y de no tener presente tiene que ver es con quién proveyó, de quién fue que vino, ¿verdad? Porque si estamos aquí, estamos tratando de agradar a Dios, y volvemos al primer punto, que era creer. Si el tema es creer para agradar a Dios, cuando vengan las cosas, pues no podemos nosotros decir, es que yo trabajo de sol a sol, hermano. Tiene que haber buena plática de por medio, de sol a sol, ¿verdad? Pero ¿cuál era la oración? ¿Cuál era la experiencia? ¿Qué era lo que buscábamos nosotros con ello? ¿Agradar a Dios? ¿O después olvidarnos para dejar de agradar a Dios y seguir considerando lo que recibimos de Dios como nuestro o como que alguien nos lo dio? ¿Sabe? El pueblo de Israel tuvo la misma situación del hermanito que le pedía el carro a Dios. Porque de hecho, si usted se pone a estudiar, después dice que la tercera generación, mejor dicho, la generación después de Josué, no conocían a Dios. No conocían a Dios. Que eso es terrible. No conocían siquiera a Dios. Habiéndoles Dios dicho, cuando Jehová los lleve, es decir, cuando ustedes y cuando nosotros tengamos confianza en Dios, cuando nosotros tengamos fe que Dios puede hacer algo, y cuando Dios nos lleve a través de la experiencia a conocer que Él es el que provee, que Él es el que da, porque dice que Él llevó a este pueblo a ciudades grandes y buenas que ellos no edificaron. Y dice el versículo 11 de Deuteronomio 6 que estaban esas casas llenas de todo bien, que ellos no habían llenado. Habían cisternas cavadas que ellos no habían cavado, y habían viñas y olivares que ellos no habían plantado, y luego ellos comían y se saciaban. Es decir, cuando también en nuestra vida pase un asunto por el cual creemos, por el cual oramos, por el cual ayunamos, y el Señor nos lleve en una experiencia, y aún en la experiencia nosotros sigamos confiando y creyendo, y cuando el Señor nos saque por fin al bien al cual Él quiere llevarnos, dice el versículo 12, cuídate, cuidémonos de no olvidar a Jehová. Y sabe que ese cuídate suena alerta, ¿verdad? Suena a tenga cuidado. Es decir, cuando ponen y abren una alcantarilla y le ponen ahí una cinta amarilla, peligro, no vaya a pasar porque pasa derecho y nadie se hace responsable. El distrito no responde por ese tipo de accidentes. Entonces, cuando dice cuídate, está generando una alerta, cuídate. Porque cuando no consideramos que las cosas provienen de Dios, cuando no tenemos presente que las cosas provienen de Dios, hermano, será imposible alabar a Dios.
Será imposible levantar las manos y decir nuestro Dios es grandioso cuando no le tenemos presente, cuando no hay algo en el momento presente que nos hable de lo que Él es. Por eso cuando leíamos Apocalipsis capítulo 1 versículo 8 dice que Él es, Él era y todo lo que viene, Él está en el presente. Y cuando nosotros vemos en esta parte de la escritura en la cual dice el Señor, cuídese de eso, cuídese de no olvidar, tenemos que tener en cuenta que no es por nuestra propia fuerza o capacidad, sino que en aquello que tuvimos fe, en aquello que experimentamos estuvo Dios presente, y en aquello que nosotros tenemos y el beneficio que hoy hemos obtenido, Dios también debe estar presente. De lo contrario va a ser imposible alabar, de lo contrario va a ser imposible arrodillarnos y decirle gracias a Dios porque me salvaste del mundo y del pecado. De lo contrario será imposible sentarnos a la mesa y darle gracias a Dios por los alimentos porque no lo consideramos a Él después de haber recibido lo que hemos recibido. Si no lo tenemos presente, pues va a ser muy complicado. Y de hecho el Salmo capítulo 78, el versículo 6 dice: para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Versículo 7 dice: a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Salmo 78, 7. No olvidarnos de las obras de Dios. ¿Sabe? A veces cuando está la situación difícil, hermano, lloramos en la presencia de Dios. Ahí hay lágrimas diciéndole: Dios mío, por favor, SOS inmediato con la iglesia de Fontibón, con mi casa. Y el temor, hermano, nos levanta en las madrugadas. Dios mío, este problema, mire, ni dormir puedo, Dios. Y lloramos toda la noche y la madrugada. Y venimos a la iglesia y lloramos todo el culto. Dios, ten misericordia. Y Dios tiene misericordia, porque Él tiene misericordia, nos bendice, hermanos, y después, apurado, cuando nos invitan a adorar a Dios, adoramos a Dios. Y uno dice todo lo contrario. Si yo pasé tanto sufrimiento, si yo pasé una situación tan difícil, ahora que tengo esto, ¿cómo yo no he de estar contento? ¿Cómo no yo he de tener presente a Dios en cada momento de mi vida? ¿Cómo cada vez que yo venga al culto no debo tener presente todas las cosas de las cuales Dios me ha librado, de las cuales Dios me ha bendecido, de las cuales Dios me ha provisto? Porque pareciera que somos dados a recordar siempre lo malo, este problema, esta situación difícil, esta enfermedad, pero parece que tenemos problema con recordar que Dios es poderoso, que Dios es grandioso, que aunque tenemos hoy un problema, recordemos que ayer Dios nos bendijo, que aunque quizás tenemos un dolor de cabeza, recordemos que hubo pan en la casa, recordemos que tenemos alimento, que tenemos vestido, y eso lo recibimos de Dios. Recordemos siempre, tengamos en cuenta siempre que nuestro Dios es grandioso, que aunque estemos en el valle de la sombra y de la muerte, como lo describe el salmista, la mano del Señor va con nosotros. Aún en el momento difícil el Señor va con nosotros. Aún en el momento de enfermedad no nos olvidemos que Dios es sanador. Aún en el momento de crisis no nos olvidemos que Dios es el que puede bendecir, el que abre puertas, el que da a su pueblo lo que el pueblo necesita cada día, porque Él provee, porque Él da, porque es misericordioso, dice la palabra de Dios. Por eso Lucas capítulo 12 narra una enseñanza que nos dejó el Señor Jesús, diciendo: ¿a quién se debe temer? Lucas capítulo 12 versículo 4 al versículo 7. Y dice la escritura: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Versículo 5: pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar fuera en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Y los dos versículos que complementan
y que encajan perfectamente en lo que hablamos en esta noche, de que nuestro Dios es grandioso, de que debemos tener presente a Dios. Es el versículo 6 y versículo 7 que dice: ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos, dice la escritura, que está olvidado delante de Dios. Es decir, Dios no se olvida ni siquiera de aquel pajarito que venden en el mercado. Y dice el versículo 7: pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Si esto es Dios, ¿por qué olvidar a Dios? Si esto es Dios, ¿por qué no tener presente a Dios? ¿No es grandioso que Dios diga que aún el pajarillo que venden, Él sabe y tiene en cuenta ese pajarillo? Que al animalito más pequeño que no nos imaginamos nosotros, de Él tiene cuenta Dios. Y dice Dios mismo: valéis mucho más que muchos pajarillos. Es decir, si a ellos los tengo en cuenta, ¿cuánto más a ustedes? Y vuelvo y digo, nuestro Dios es grandioso. Creer, experimentar y tener presente a Dios nos llevan a la conclusión que nuestro Dios es grandioso. Todo parte por creer. Debemos creer. ¿Quieres vivir una vida cristiana con un Dios grandioso, todopoderoso? ¿Quieres vivir una vida cristiana con un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo conoce? Tienes que creer, pero tienes que vivir experiencias con ese Dios. Tenemos que vivir experiencias que nos lleven a decir y a tomar después del tiempo la determinación de que hemos creído. No vamos a retroceder por cuanto sabemos que Dios hará. Y una vez Dios haya hecho, una vez pasemos la experiencia, cuidémonos de no olvidar a Dios. Cuidémonos de decir el día de mañana: no me acuerdo. ¿Por qué adorar a Dios? A veces decimos: adoremos a Dios, hermanos, y toca dar los motivos habidos y por haber, y a veces no nos motivamos a adorar a Dios. Pero quien tiene una experiencia, quien sabe y puede confesar que tiene un Dios grandioso, es porque ha tenido una experiencia con un Dios grandioso. Y quien ha tenido una experiencia con un Dios grandioso no olvida a ese Dios grandioso. Quien tiene una experiencia con Dios difícilmente se olvidará de Dios, difícilmente retrocederá, difícilmente claudicará, porque no habrá Dios grandioso cuando hay duda, cuando hay olvido. No habrá Dios grandioso cuando consideramos después del tiempo, después del acompañamiento de Dios, que no fue Dios del todo. Por eso, además de Dios ser grandioso, pudiésemos decir: nuestro Dios es creador. Pudiésemos decir: nuestro Dios es sanador, nuestro Dios es libertador. Pudiésemos decir: nuestro Dios es grande, nuestro Dios domina toda la tierra. Pudiésemos decir: nuestro Dios no desampara la obra de sus manos, porque lo dice la Escritura. Pudiésemos decir: nuestro Dios es proveedor. Y así pudiésemos cada uno en esta noche decir: mira, hermano, yo tengo una experiencia, tuve una experiencia, y puedo decir que Dios es. Y di lo que es Dios para ti. Todas las cosas de las cuales tú puedas decir: Dios para mi vida es esto, Dios para mí ha sido un padre, Dios para mí ha sido una madre, Dios para mí ha sido la figura familiar que no tuve. Dios ha llegado a cubrir el vacío que dejó mi esposo, mi esposa.
el vacío que dejaron mis hijos, quizás, qué sé yo, si puedes decir de Dios algo, quiero decirte que todo eso se resumirá en que Dios es grandioso, en que es todopoderoso, en que no se olvida de nada. Dios no juega los dados a ver qué pasa con tu vida, qué pasa con mi vida. Solo tenemos que creer, experimentar y no olvidar a Dios. Porque Dios no juega la suerte con nosotros. Dios no nos lleva al límite para dejarnos fracasar. Dios no nos lleva al límite de nuestra vida para que perezcamos, como consideró el pueblo que iba a pasar con ellos mismos. Y decía el pueblo de Israel: nos trajeron aquí para perecer. Pero habían clamado. Luego, ¿qué clamaban? Pregunto yo. ¿Sabe? Cuando nosotros clamamos y oramos, cuando nosotros levantamos la voz y decimos: Dios, yo sé que tienes misericordia, Dios va a llevarnos en el momento en el cual tenemos que realmente ver lo único, la misericordia de Dios. Nos llevará el Señor a una situación como la del pueblo de Israel, al frente al mar. Detrás vienen los enemigos, nos van a acabar, ¿qué vamos a hacer? Bueno, luego no dices que tienes fe. Pues Dios va a obrar. ¿Cuándo? ¿A qué horas? Ya en este momento vamos a morir, ¿qué va a pasar? Dios va a obrar. Dios va a obrar. ¿Sabe qué dice capítulo siguiente a esto? Que cantaron y alabaron a Dios por lo que Él había hecho, pero que después no recordaban a Dios. Y yo no sé si en esta noche hayamos aquí personas que estemos diciendo: yo tengo un Dios grandioso, pero hermano, estoy en la etapa de creer. Yo no sé si hay alguien acá que levante sus manos y diga: yo tengo un Dios grandioso, pero estoy en la experiencia, estoy en el momento difícil, estoy en el momento álgido de la vida. Pero si estás en el momento álgido de la vida, yo quiero decirte: nuestro Dios es grandioso. Ten fe, ten ánimo, ten confianza. Él es grandioso, Él es poderoso, Él sana, Él liberta, Él sabe hacer su obra perfecta. Pero sabes, si alguien dice: mire, yo he creído, yo he pasado experiencias y estoy al otro lado, quizás en el punto número 3 que llamé acá, el no olvidar a Dios, tener presente a Dios, pues qué bueno. Tú más que nadie, después de haber creído y después de haber vivido una experiencia, puedes gritar con voz en cuello y decir: yo tengo un Dios grandioso, por cuanto me ha salvado, por cuanto me ha liberado, por cuanto me ha hecho el favor que necesitaba en el momento que lo necesitaba. Luego, decir que tenemos un Dios grandioso tiene que ser la expresión de esta iglesia. Tiene que ser la expresión del primero, del que quizás viene por primera vez. Tiene que ser la expresión de aquella persona que quizás ha venido 2 meses, 3 meses. Esa tiene que ser la expresión. Nuestro Dios es grandioso. Esa misma exclamación tiene que ser de aquella persona que pasa por el desierto, que pasa por la dificultad, por la necesidad. Nuestro Dios es grandioso. Y tiene que ser la expresión de aquel que ha pasado todas estas etapas. Quisiera que nos colocáramos sobre nuestros pies, hermano. Quisiera que todos nos colocáramos sobre nuestros pies y vamos a abrir la palabra de Dios en el Salmo 27. Libro de los Salmos, capítulo 27. Vamos a terminar este mensaje declarando este salmo para nuestras vidas. Vamos a leerlo todos a una sola vez, hermano, pero va a leerlo con el corazón. Va a leerlo con el alma, va a leerlo con el entendimiento, va a leerlo con el Espíritu de Dios.
Dice el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. Leamos todos. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Escuche, aunque contra mí se levante guerra, dígalo, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, y sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Dios y Padre que estás en los cielos, gracias te doy en esta noche por tu palabra, Dios. Gracias te doy, Señor, porque tú eres grandioso. Eres grandioso, Dios. Eres grandioso. Gracias te doy porque tú eres todopoderoso, Dios. Gracias te doy porque tú eres el alfa y la omega. Tú eres el principio y el fin. Tú eres el que es ahora, el que fuiste ayer y el que ha de venir. Eres el todopoderoso, Dios. Gracias te doy. Gracias te doy porque mi Dios no es pequeño. Gracias te doy porque mi Dios no es una estatua. Gracias te doy porque tú no eres un yeso, un pedazo de madera. Eres un Dios grandioso. Eres un Dios extraordinario. Eres un Dios que sabe reflejar su grandeza en el pueblo de Dios. Eres un Dios que manifiestas tu gloria. Eres un Dios que sabes hacer milagros. Eres un Dios que sabes hacer prodigio. Eres un Dios que sabes intervenir en la vida del cansado, en la vida del atribulado, en la vida del necesitado. Eres un Dios todopoderoso. En el día de la enfermedad estás presente. En el día del llanto estás presente. En el día del gozo y del regocijo también estás presente. Por eso yo proclamo en esta noche que tú eres grandioso, que tú eres poderoso, Dios. Y aunque mi presente quizás sea pequeño, y aunque mi presente quizás esté álgido, Señor, y aunque mi presente quizás esté mediado por la enfermedad, por la crisis, por el dolor, yo sé que tú eres grandioso. Yo sé que tú eres grandioso. Yo sé que tú eres poderoso. Yo sé que tú sabes obrar, que sabes traer, Señor, ánimo a la vida cansada, al angustiado y al afligido. Sabes, Señor, cuidar. Eres grandioso, Dios. Eres grandioso. Eres grandioso. No hemos creído en un Dios pequeño. No hemos creído en un Dios religioso. No hemos creído en una religión. No estamos creyendo a la palabra quizás que nos dice un amigo, el pastor. Estamos creyendo a la palabra de Dios. Yo estoy creyendo que eres grandioso. Estoy creyendo que eres todopoderoso. Yo no sé si puedes levantar tus manos al cielo y creer que Él es todopoderoso para obrar en tu necesidad personal. Yo no sé si alguien...